Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Chismecitos Espirituales en esta temporada en un formato distinto, un formato que de verdad nos ha conectado muchísimo. Estamos hablando con mujeres muy poderosas que a través justamente de ese poder interior reconocido han logrado grandes transformaciones en su vida. Hoy nos acompaña Hilda. Hilda es una estudiante egresada y ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, desde que Magia tuvo su primera muerte. Después les contaré de eso. Ella nos ha acompañado en este proceso y nosotros le hemos acompañado a ella en el suyo. Y nos va a contar su historia de cambio y de transformación. Para mí, esa es la historia de poder interior, así en toda la esfera de la palabra. A través del poder interior, Hilda ha tenido una transformación gigantesca. Cuando te dicen, ay, tuve un cambio de 180 grados. Bueno, hoy te lo voy a demostrar a través de la historia de Hilda. Así que, Hilda, bienvenida, ¿cómo Muchas estás? gracias, Marce. A ti Bien, ¿y gracias tú? por aceptar la invitación para estar en este podcast, en este chismecito espiritual. No, encantada. Me encanta ser parte de estos procesos, me encanta poder contarles mi historia y que ustedes vean que trae atrás un proceso de transformación como el mío. Que trae mucha cosita, ¿no? Demasiado. Ahorita nos vas a contar un poquito de eso. Bueno, para que ya entremos al grano, cuéntanos un poquito de tu vida, cuéntanos un poquito de ti, hoy en día qué te dedicas y antes de eso, ¿cómo fue tu infancia? Listo, perfecto. Bueno, yo soy administradora, actualmente pues trabajo en una clínica, pues, soy del área administrativa en este lugar. Colegas, además de todo. Colegas, o sea, Sí, casualidades. sí, sí. Pues ya llevo un buen tiempo ahí, estoy casada, estoy en una dulce espera, estamos esperando nuestro bebé. Bueno, mi familia está conformada, mi hogar original está conformada por papá, mamá, tengo una hermana y tengo un sobrino. Ok. Bueno, nosotros vivimos en Medellín, pero pues tenemos toda una historia atrás. Mi hogar es de pueblo, es el típico hogar de campo. Allí crecí hasta que me vine a la ciudad a estudiar. Y bueno, también la forma de crianza y la forma de mi infancia o el estilo de mi infancia fue muy diferente al de otros tipos de personas. Claro, justamente por la cultura de Exacto. vivir en pueblo, en la vereda, en el campo, claro, cambia Exactamente. significativamente. Mis papás, pues no son personas muy ancianas, sin embargo, ellos también fueron criados bajo esas mismas costumbres, Sí. que eran bastante trascendentales o bastante estrictas en algunos momentos. El típico hogar donde el papá tiene todo el dominio, un poco machista también, donde tú tenías muchas limitaciones en cuanto a temas sociales, precisamente por el que dirán, porque la mujer tenía que estar guardada, digamos que la calle era para el hombre. Entonces ese tipo de creencias era muy predominante en mi familia, pues no solo Ok. en mi papá, mi mamá, sino también pues en los tíos. O sea, era la forma en que ellos se criaron, Tú básicamente. vivías en finca, ¿cierto? Yo vivía en una Una casa de finca, campo, pues. exactamente, con Ujú. los animales, con los cultivos, o sea, una vida muy bonita, Ay, total. porque es muy tranquila, porque las necesidades eran muy diferentes, porque no había como esa presión social de que tú tenías que tener un computador, que tenías que salir a rumbas o comprar las mejores pintas. O sea, digamos que eso era muy diferente en el momento y eso daba también cierto paz y tranquilidad, como ahorita que hay muchas presiones sociales que uno tiene que aprender a manejar, ¿cierto? Sí. Más en un momento de crianza. Entonces en ese momento era muy chévere. También los juegos con los primos eran muy diferentes, o sea, la naturaleza, todo. Esto fue genial. Ok. Sin embargo, en mi casa pues fuimos dos mujeres, con un papá obviamente machista, con un papá controlador, con una mamá también criada sumisa, porque así pues las criaron. Sí. Entonces, Entregada al hogar, como se entregada dice. al hogar, Sí. exacto, con todos esos dichos que ya conocemos y Así esos es. mitos, y que esa era la manera de que usted era buena esposa, ¿cierto? Y era la creencia que ellos tenían. Ujú. Entonces, obviamente, siempre fuimos muy dedicadas, muy estructuradas, pues mi mamá fue muy estricta, pero obviamente cuando ya fuimos entrando a la adolescencia, ya empezó un despertar diferente, porque uno ya quería otras cosas, salir con sus amigas, ir a la fiesta, estudiar. Incluso a mí no me iban a dejar estudiar porque mi papá decía que la mujer se tenía que quedar en la casa,
que yo no podía estudiar, entonces pues recuerdo que todas las profesoras le rogaron, la niña es muy inteligente, éntrela, no sé qué, no sé qué. Entonces ya él accedió, con condiciones. Yo no podía quedarme en la calle, no podía conseguir novio, no podía salir a fiestas, entonces claro. Pero eso fue ¿en qué edad te dijo que no podías entrar al colegio? El bachiller, o sea, la primaria sí, okay. La primaria era básica, era algo muy... Hay que estudiar, hay que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Sí, sí. Pero ya el bachiller... O sea, ya sabe leer para ya, casa. Exactamente. Okay. Esa era la creencia. Entonces el bachiller pues fue todo un tema entrar, cuando ya él me dijo que sí, pues la felicidad, porque a mí me gustaba mucho estudiar. Y yo soy la mayor. Entonces, claro, pues mi hermana le tocó más fácil, porque yo ya había hecho todo el camino. Ya habías cortado la maleza. Sí, total. Entonces yo crecí con mucha presión en ese momento, por ser la mayor y porque era la que la limitaba. Me invitaron a una fiesta de 15, no, la calle no es para mujeres. Por allá solo van las niñas que están en la calle, que los papás no las quieren, que no les da vergüenza. Entonces esa palabra era muy utilizada, la vergüenza. Con esos muchachos por allá, quién sabe haciendo qué, la gente hablando de ellas. Entonces era muy común. Y mi mamá, por la forma en que ella también se crió, la respuesta es, hay que pedirle permiso a tu papá. Ah, claro. Desde la sumisión. Exacto. Y literal, éramos ya 3 niños, o sea, mi mamá era otra niña, que había que pedirle permiso al papá. Entonces, ya haciendo memoria, yo empecé a construir una imagen o una tristeza interior, básicamente, de que mi destino era estar encerrada, de que yo nunca iba a tener un novio, de que yo no tenía libertad, y empecé a sentirme muy insegura. Y claro, ahí empieza, es que las amiguitas, es que usted no la dejan salir, es que sus papás no sé qué, usted nunca va a nada, entonces obviamente eso empezó como a aumentar esa emocionalidad. Sí. Entonces, por ejemplo, mi juventud o mi niñez joven, yo hoy, digamos que la recuerdo con una comprensión que ya tengo, pero en su momento yo decía, fue mi peor etapa de mi vida. Ok. Por esas limitaciones. Que estuviste muy restringida. Exactamente. Muy bien. Y bueno, ya claro, cuando viene mi hermana y yo ya tenía todo ese camino, pues mi hermana hizo todo lo contrario a lo que a mí me prohibieron. Entonces, claro, ahí fue otro tema de mi hermana, la preferida, a mí por qué me dieron tan duro, los juzgamientos. Claro. Entonces, eso alimentó mucho esa forma de ser mía. Adicional, se me complicaron con medio los barritos, entonces me sentía fea, me sentía inferior, yo no me sentía bonita, yo sentía que ningún niño me miraba, mientras mis amiguitas pues les decían sus cosas, que tan bonita, que tan algo. Entonces, bueno, ahí entré en una posición de, pues yo nunca voy a salir adelante, nunca voy a salir de acá, nunca voy a tener lo que yo quiera, mi destino es ser infeliz. Incluso yo me lo repetía. Yo nací para ser infeliz. Tremendo. ¿Cómo se va programando uno? O sea, yo me creí esa historia. Sí. Me la creí completamente. Un momento, hubo algo familiar, donde mis papás se encontraron con una señora, familiar de mi abuela. Yo ya estaba en 11. La señora le dice, si la niña es buena, inteligente, y pasa a la universidad, yo me la llevo para Medellín. Era una señora que no veían desde que yo nací. O sea, pero familiar de ustedes. Era prima de mi abuelo. Prima de tu abuelo, ok. Entonces, o sea, ¿tú no la conocías? Para nada. Mis papás, sí, la señora, la prima, tal cosa. Y yo, pues, ay, qué rico, no sé qué. Mi papá, vamos a ver. O sea, te dio ilusión. Ok. Vamos a ver. Termino mi bachiller. Entonces, claro, mis papás creían que ella no iba a volver a aparecer. Sí, palabritas de fiesta. Exacto. Ajá. Terminé mi bachiller, la señora llamó y dijo, ¿y la niña cuándo se viene? O sea, a mí se me abrió el mundo. No, y curioso, no porque quisiera estudiar, porque yo dije, es mi momento de libertad. Claro, de salir de aquí. Sí, o sea, yo dije, se me solucionó la vida. Ah, claro, ahí empezó el reto de ruéguele, déjeme ir. Obviamente, pues yo me metía por el tema del estudio, sí me gustaba estudiar, sí quería ser profesional, pero para mí fue un tema de libertad. Finalmente, él me deja venir. Ok, te abrieron la jaulita. Así es. Yo llego a Medellín, empiezo a hacer un preuniversitario. Obviamente
ya había una consecuencia y era que él no me iba a ayudar económicamente. ¿Cómo te sentiste llegar a una casa de una persona extraña? Pues al principio me sentí bien, o sea, porque yo estaba tan feliz de estar libre, Ok. que yo me sentía, yo cogí ¿cómo es el cielo con las dos manos, como dice el cuento? Sí. Todos, ella tenía hijos, pero ya muy mayores, todos me recibieron súper bien, incluso un hijo de ella que es abogado, él me dio trabajo. Ok. Entonces el trabajo era medio tiempo y pues era fácil, simplemente estar encargada de la oficina, el aseo, contestar llamadas y que... Pues, Como de secretariado, exacto. digámoslo así. Muy bien. Yo igual todavía era menor de edad, pero con ese dinero pues yo me iba a poder subsistir, entonces yo dije, no, súper maravilloso. Empiezo a hacer el preuniversitario, todo súper bien. Tú te pagaste el preuniversitario. Yo no conocía a nadie, exacto, yo no conocía a nadie, solamente había una familia cercana, que de hecho había pues una mujer muy cercana a mi edad, entonces pues ella me decía, vaya, para que converse con alguien, y yo me iba para allá, o sea, era el único contacto social que yo tenía acá. Entonces, bueno, yo me sentía plena, termino el preuniversitario, me presento a la universidad y paso. Ok, ¿y cómo fue que elegiste esa carrera? ¿Tu carrera, mi carrera? No, pues imagínate que en ese momento se hablaba mucho de las carreras del momento. Ok. Las carreras del momento eran sistemas y era ambiental. Ah, sí. Que la carrera del futuro. Entonces yo escojo primera opción ingeniería ambiental. Uh-huh. Y la Universidad de Antioquia te permite escoger una segunda opción. Y yo busqué lo que tuviera relacionado. Pues no, como esa carrera es administradora en salud, énfasis ambiental, yo dije, esta, por el nombre. Por el nombre, esta fue. Okay. Cuando ya salen los resultados, yo reviso y pasé. O sea, obviamente ni las personas que estaban a mi alrededor pensaban que yo iba a pasar, porque en realidad la educación en un pueblo es diferente. Incluso yo nunca vi sistemas, yo nunca vi inglés. Okay. O sea, muy limitada. Y paso. Entonces ya cuando pasé, bueno, ahorita sí la cosa en serio, súper bien, la universidad, vamos a empezar. Empiezo ya a trabajar con esta persona. Sí. Pero ahí digamos que ahí empezó ya el camino empezó a cambiar. Uno, porque lo que me pagaba él era muy poquito. Tanto que yo iba a la universidad a clase de 6, ahí sí me iba en bus, porque pues a esa hora era muy difícil caminar, pero yo me venía caminando desde la Universidad de Antioquia hacia mi casa, que era más de una hora. Más de una hora caminando. Caminando, porque no me alcanzaba el dinero. Okay. Aparte esa persona era alcohólica, el que era mi jefe. Sí. Y él se iba a beber la plata y no me pagaba. Ah. Y ese era mi único ingreso. Tremendo, claro. Entonces era súper tremendo. De hecho, hoy recuerdo que ahorita, pues más adelante, puedo decir, me acuerdo de ese momento y digo, la vida te cambia en un momento. Yo usaba la ropa que me daban las vecinas. Yo era cliente fiel de los milenazos, mi champú de 1000, mi jaboncito de 1000, mi desodorante de 1000, porque era para lo que me alcanzaba. Sí. Y bueno, y claro, a medida que pasaba el tiempo, ya yo no era tan anónima en Medellín, yo ya tenía amigos, yo ya quería salir, pero ahí, también como dice el dicho, salí de Guatemala para Guatepeor, porque la señora no quería que yo saliera ni a la esquina. Ah, caramba. Claro, ella también la intención de protegerte, esta niña no es mía, la tengo que proteger como sea. Entonces ella no le gustaba, ya es una persona, en ese momento tenía, no sé, 75 años, no le gustaba que yo saliera. O sea, si yo salía y me demoraba más de lo que ella consideraba prudente, entonces no me hablaba en toda la semana. Ay, qué incómodo. Entonces era gruñoncita. Ok. Gruñoncita. Entonces, ya pues obviamente aburrida, pero yo no tenía para dónde ir. Yo me encargaba de todo lo de la casa, ella no nos cobraba y eso pues es algo que uno, pues hoy yo le agradezco. Digamos que mi contribución era con temas del hogar, aseo, ayudarla pues a hacer sus vueltas, y cuando yo iba a mi casa cada mes yo traía todo lo que era productos de la finca, claro, para suministrarle a ella. Y así, o sea, verduras, todo, tomate, todo lo que diera la finca yo lo traía para ella. Okay. Así pasamos, no sé, 2 años y eran las mismas condiciones. De hecho, yo estaba súper delgada, yo no comía bien porque era lo que ella me diera. Yo no, o sea, yo ya me empezaba a enfermar, me mareaba mucho, la rutina pues era muy pesada, estudiar, ir a esta oficina. Y trabajar, claro. Y comer pues no muy bien. Y ya pues obviamente la parte emocional, yo decía, Dios mío. Bueno. Cierto día a mí me llega
una convocatoria al correo de ¿quieres ser conductor del metro de Medellín? Y yo dije, me voy a postular. Bueno, y yo tenía un compañero que ya había pasado. Yo dije, pues bueno, si él pasó, yo también puedo. Sí. Me presenté y de esas convocatorias que te demoran años en llamarte, me llamaron al primer filtro. El primer filtro era las pruebas físicas que te miden índice de masa corporal, tenía un límite, y el límite era 18, y el mío medía 17.9. Yo dije, no, yo no pasé. Pasé. Me llamaron al segundo, el psicológico, no, yo no pasé. Me llamaron al tercero. Pasé el tercero. Y que ya nos llamaban para empezar. Pues pasaron 4 meses, nunca me llamaron. Ok. Un día yo salí, me entró una llamada, contesté. ¿Quieres empezar? Sí, a partir de la otra semana. Eso fue un momento decisivo en mi vida, porque de ahí, digamos que mi capacidad económica empezó a cambiar. Pues gigante, pues fue un giro enorme. Empiezo yo la capacitación, obviamente ya era un pago oficial, incluso pues a ellos, la familia con que yo vivía no les gustó, porque claro, se iba a dar a que yo me soltara más, porque yo tenía que trabajar turnos nocturnos, yo ya me iba mucho tiempo, entonces el ambiente era muy pesado en esa casa, mucho, demasiado. Entonces no me hablaban, pasaban cosas como que yo lavaba mi ropa y llovía y ellos entraban la de todos. Y la tuya se quedaba afuera. Sí, entonces empezaron a pasar cosas muy malucas en la casa, me esculcaban, me miraban yo que tenía, ya entonces yo no era tan juiciosa como era antes, entonces ya empezaron a decirle a mi papá que es que yo era tacaña, que es que yo era desordenada, bueno, quejas en sí. Hasta llegó un momento, mi papá le dijo, no, entonces dígame si la saco de allá. Más bien. Sí, porque ya era muy rutinario. Okay. Yo estaba aburrida, tenía todas las posibilidades de irme, pero yo estratégicamente decidí quedarme, aguantar, por ahorrar. Entonces yo ahorrar. Igual tampoco permanecías allá, ¿qué Exacto, horas? porque, o sea, yo me iba desde las 5 de la mañana y llegaba ya en la noche, porque era a estudiar y a trabajar. Claro. Muy pesado, sí, pero digamos que yo ya tenía otro nivel económico y me podía dar otras... Pues podías comer bien. Exacto, empecé a subir de peso, o sea, yo subí 15 kilos, o sea, porque estaba súper bajita, me tocó ir al nutricionista, empecé a tener más vida social, empecé a sentirme bien, linda, arreglarme, a comprarme ropa, ya en ese momento conseguí mi novio, pues yo era la adinerada, pues mi novio era estudiante. Steven, okay. Mi esposo actual. Sí. Y entonces, digamos que todo se empezó como a componer. A pesar de las dificultades de la casa, yo estaba como ahí. Y finalmente yo tomé la decisión de quedarme ahí. Listo. Ya llega un momento, o sea, pasaron 3 años más o menos, donde ya la situación se volvió insostenible. Y ya pasaron cosas como, por ejemplo, que me vigilaban con una cámara. Entonces ya dije, no más. ¿Te pusieron cámara en la habitación? En la habitación. Entonces ya yo dije, no más. Y obviamente yo ya estaba más empoderada. O sea, pero tú viste la cama, ¿cómo fue eso? Uno de los hijos de la señora me dijo, pilas. Pilas que te pusieron cámara. Te pusieron cámara. Y él es muy amigo en la actualidad. Y él fue el único que siempre me respaldó, que siempre les dijo a ellas, ¿por qué la tratan así? No pueden ser así, eso no se hace. Entonces él siempre estuvo conmigo. Ok. Y digamos que también fue el apoyo de yo para poderme quedar allá tanto. O sea, intimidad cero. O sea, cero. Ya cuando él me dijo eso, yo ya estaba más empoderada, yo ya la confronto. Y le digo que me he dado cuenta de todo, que pues, le digo, yo no soy perfecta, pero tampoco soy la peor, me he comportado así, no me parece que lo que estén haciendo esté bien. Bueno, ya me dice, perdóneme, quédese hasta que termine de estudiar. Yo le digo, no, ya no más. Busco un apartamento para compartir con otra persona y me voy de esa casa. Muy bien. Me voy de esa casa, empiezo a convivir, pero la convivencia con esa persona tampoco fue lo que yo esperaba. Esa persona tenía unas costumbres, era un amigo, tenía unas costumbres muy diferentes que no estaban muy alineadas a mi nivel de vida que yo tenía en ese momento, donde tenía que descansar, estar tranquila, donde tenía horarios nocturnos por el trabajo. Entonces también la situación se puso pues muy incómoda y ya pues la familia de mi esposo me dijo, no, tú no tienes necesidad de aguantarte eso, busquemos un aparta estudio y te vas a vivir sola. Efectivamente lo conseguimos súper rápido y me fui a vivir sola. Ok. Ahí empecé los gloriosos.
Ok. ¿Y Era una- ya estabas en qué semestre? Ya estaba sexto, séptimo. Ok. Me sentía libre, era un apartamento pequeño, pero tenía todo lo que yo necesitaba. Me sentía feliz, salía con que quisiera, llegaba a la hora que quisieran, dormía hasta la hora que quisiera. Nadie te estaba poniendo una cámara en la habitación. Exacto, mi esposo me visitaba, era muy asequible, no era costoso, entonces yo podía seguir ahorrando. De hecho, ahí tuvimos nuestro primer viaje al mar, viajamos en avión, o sea, incluso ya estábamos pensando en comprar un apartamento Ok. juntos, porque ya llevábamos mucho tiempo de relación y también teníamos planes a futuro. Ahí tenías cuántos años, Hilda. Ahí tenía unos 22. Ah, bueno. Mi esposo también estaba terminando su carrera, solo que pues obviamente él no trabajaba, afortunadamente tenía el apoyo económico de los papás, entonces era una ventaja para él. Sí. Bueno, ahí todo súper bien, o sea, yo me sentía súper feliz, me compré una moto. Mis papás seguían en la finca, yo iba y los visitaba cada mes, les podía llevar cosas, detalles, o sea, era ese momento de estabilidad que uno dice, "Uf, estoy súper bien". Ok. Mi hermana, ella, y bueno, la tengo que involucrar porque en parte fue lo que pasó pues ahorita. Es personaje de la historia. Es personaje de la historia y fue determinante para, digamos, para todo lo que yo tuve que afrontar. Ella tiene una relación, siendo pues muy joven, con una persona que no tenía las mejores costumbres, los mejores hábitos, tiene un hijo, la persona era enferma, tiene una enfermedad mental. Ok. Y bueno, ya 18 años con su niño, sin poder estudiar, ella está en la finca. O sea, ella tiene un hijo. Ella tiene un Ok. hijo. Vivía, en vista de que no pudo, su relación no progresó, ella volvió a vivir con mis papás y con el bebé, con mis papás y con el bebé. Y bueno, esta persona cada vez estaba peor. Y bueno, yo estaba bien, estaba plena. Y un día a mí me llaman de mi casa y me dicen, pasó un evento con él, con el papá de mi sobrino. Un evento violento, mis papás estaban heridos y él también. Y heridos. ¿Y cómo heridos? Cuenta. Él llegó y en medio de una crisis los agredió con un arma, Con un arma. con un machete. A mi mamá pues le pega, la lastima, la corta, a mi papá también, pero bueno, mi papá De gravedad. No, porque mi papá es una persona que es del campo toda la vida. Él sabe manejar. Él sabe manejar esas herramientas, pero mi papá en defensa sí lo agrede de gravedad. De hecho, a mí me llama él y me dice, lo maté. Dios mío. Cuando él me dice, lo maté, yo estaba trabajando. Estaba conduciendo. Yo le dije, lo único que yo le puedo decir, váyase para la policía y cuente lo que pasó. ¿Y de dónde estaba La persona quedó tirado en el piso? Tirado en el piso, en la finca, agonizando. Ay, Dios mío, qué impresión. Cuando él me dice eso, yo me descompuse, a mí me dio Claro. un ataque de ansiedad en el metro. A mí me tocó... ¿Y tú conduciendo el y yo- metro? Me tocó pedir que me recibieran, a mí me recibieron, me llevaron a la oficina, yo estaba descompensada, tenía la frecuencia, el ritmo cardíaco altísimo, O sea, taquicardia. taquicardia impresionante, yo solo lloraba, o sea, yo entré en shock. De ahí para ahí entonces llamadas. El tema es que mi mamá, en medio, porque ellos se fueron caminando, corriendo para el pueblo. Y esto es huyendo. más o menos una hora Sí, caminando. más o menos. Y él se encuentra un vecino que normalmente él ejerce funciones como de promotor de salud, que antes existía Sí. esa figura. Ujú. Y le cuenta, y ella le dice, vaya. Ese vecino va y lo encuentra pues desangrándose, y como él sabe, él estanca la sangre. Ok. Y él le salva la vida, porque cuando ya llega la ambulancia, él ya estaba pues mal en las últimas, pero si no fuera por eso, no lo hubieran encontrado con vida. Ok. Entonces esa persona la trasladan a una UCI, a una cirugía, porque el corte fue en la cabeza. Mis papás pues fueron a la estación de policía, contaron la verdad. Y pues obviamente pues ahí no había como ninguna evidencia en sitio, entonces ahí pues no hay ninguna captura. Simplemente se les toma la declaración, se les dice que se les va a llamar a declarar, ¿cierto? Ay, qué complicado. Demasiado, o sea, ese momento, o sea, ha sido de las cosas que yo digo, ¿en qué momento te cambia la vida de esta manera? Y un evento de este tipo, pues nosotros siempre hemos sido personas muy tranquilas, sin problemas, para que suceda este evento. Ajá.
Ya, pues él para UCI, grave, pues nosotros llamando a la familia, ¿cómo está? No está en cirugía, está muy mal, no sé qué, no sé qué. O sea, yo lo decía, o sea, se va a morir mi papá pues en una cárcel. Se nos jodió la vida. Mi hermana, bien joven, apenas estaba empezando a trabajar, que se había conseguido trabajo acá en Medellín, en un call center. O sea, Ok. ella no había estudiado, o sea, yo era la más preparada y donde cayó indirectamente, pues ellos no lo hacían con esa intención, pero cayó toda esa responsabilidad de asumir ese problema y de resolver ese problema. Mi mamá quedó con delirios de persecución, Claro. entonces ya pasaron los días, ella solo lloraba, ya cada día estaba más deprimida, cada día estaba más mal, y pues la persona, gracias a Dios, salió de UCI, pues resistió la cirugía, se paró, y cuando él se para, él da un testimonio que él estaba bien y que él fue agredido, incluso por la espalda. Incluso por la espalda, no te creo. ¿Hubo testigos en ese No, momento? fue solo mi mamá, mi papá y el bebé pues estaba muy chiquito, tenía 1 año. Entonces él lo demanda a fiscalía. Ok. Y claro, cuando él sale y sale en esa posición, obviamente ella aumentó el muelle y yo no era capaz. Yo le dije, se vienen ya para Medellín. Se vinieron, dejaron todo, dejaron los cultivos, dejaron los animales, Dios. absolutamente todo. Cuando ellos llegan acá, ellos llegan a un sitio donde yo tenía una cama, Claro, eras tú solita. mi cocinita, mi lavadero y mi sala, chiqui. Ahí dormíamos todos. Ya obviamente cuando ellos vinieron yo dije, no, pues allá dejamos encargado a algún familiar que termine de sacar lo que hay que sacar, se vende la finca. Así Y como, miramos qué se hace. y yo me resistía a volver a vivir con ellos. Claro, muy duro. Después de toda mi historia, o sea, mi libertad, mi tranquilidad, entonces yo en ese momento tenía mi trabajo en el metro, tenía mis ahorros y busco un apartamento cerquita y se los alquilo. Ok. Para no vivir con ellos, pero garantizándoles su estadía acá, que estuvieran bien. Ellos se van, pues consiguieron 1 semana, menos. Ellos se van, empiezan a vivir en ese apartamento y yo me quedo en el mío. Y bueno, él sale y empieza a perseguirnos. A nosotros nos llega la policía buscando que nosotros teníamos secuestrado al niño. Se arma una persecución, mi mamá volvía con sus delirios de persecución, entonces era un tema, o sea, no había como vida. Era una zozobra, una zozobra, una zozobra. Termino mis materias y empieza la práctica. Yo no podía renunciar al trabajo en el metro, Claro. que era el que me daba la mayor ingreso por una práctica que no me la pagaban al 100%. Así es. Pero yo necesitaba terminar mi carrera. Entonces, nos tocaba práctica y tesis. Sí, ambas. ¿Cómo olvidarla? Entonces, ¿qué me toca hacer? En el día yo hago práctica y en la noche trabajo en el metro. Y fue durísimo. Extenuante. Yo no dormía. O sea, el agotamiento. De hecho, tuve varias descompensaciones en el trabajo por el cansancio, pero era la única manera. Sin embargo, pues ahí como el positivismo, yo me gradúo, de una consigo trabajo, vamos a vender la finca rápido, no, súper bien. Terminé la práctica, a mí se me acaban los ahorros y yo no tengo otra forma sino irme a vivir con ellos. Claro. Y eso fue pues un choque también durísimo para mí a nivel personal, porque fue como devolverme. Sentir que estabas perdiendo lo ganado. Entonces entrego mi aparta estudio, me voy a vivir con ellos porque ni se vendía la finca, ni conseguía un buen trabajo, ya graduada. Ok. Ahí duré un tiempo. ¿Y en todas estas, el fulano qué? Bueno, el fulano, hubo ahí como una distracción de la vida, él se va a vivir a otra parte. ¿A otra parte de otro país? A otro municipio. Ok. Se consigue una pareja, entonces ya deja, o sea, él no reclamaba en realidad un cariño genuino. O sea, era como algo más posesivo. Entonces, cuando él se consigue esa otra pareja, ya nos deja en paz. O sea, ¿y el proceso de fiscalía qué? Pues como son tan demorados en Colombia, digamos que eso fue una ventaja. O sea, no llamaban a declarar, nada. No pasó nada No con pasó eso. nada. Okay. Entonces, él allá donde está viviendo hizo un robo, ahí lo capturan y lo meten a la cárcel. Ok. Digamos que otra ganancia para nosotros, en el buen sentido de la palabra. Claro. Porque era un tiempo que él estaba encerrado. Cuando él estuvo encerrado, a él lo sacan por su problema mental,
pudieron comprobar su problema mental. Y adicional, él, no sé, tal vez tiene un momento de lucidez y él reconoce y va y quita la demanda. Wow. ¿Y qué enfermedad mental? Él tenía esquizofrenia. Ya. Adicional, el consumo de alucinógenos le había ocasionado otros daños en las membranas, es un término ya muy técnico. Se agudiza el problema Exacto, mental. tenía bipolaridad y adicional tenía, no sé cómo se llama, como cuando las personas tienen un trauma de infancia, Okay. que eso aumenta, también está diagnosticado. Y adicional, obviamente, el incidente con mi papá le causó otros daños adicionales, el corte. Entonces, pues, era delicado. Entonces, a él lo sacan de la cárcel y lo internan en un centro de rehabilitación. Okay. Y allá él pasa mucho tiempo, más de 2 años. 2, 3 años, está allá internado. Okay. Entonces fue un tiempo donde digamos que ese tema quedó en un lado, no se volvió a tocar, estábamos tranquilos, yo seguía pues, o sea, yo estaba ya viviendo con mis papás otra vez, digamos que aceptando mi nueva realidad, pero estaba pues, tranquila, en medio de todo, En ese momento estabas todavía en el metro, estaba todavía en el metro. pero y ya te Ya. graduada ya. Y estaba medianamente tranquila porque también mis papás con todo lo que pasó, ellos cambiaron. Ellos hicieron su proceso Bajaron de un duelo. poquito, Exacto. y ya estaba la otra hermana también Exacto. Entonces ya no había ese control para mí, o sea, yo ya tenía mi libertad, de hecho ya ellos me consultaban todo, o sea, mi posición ya era muy diferente Okay. en el hogar. Ya desde ese punto hasta donde nos conoces, ¿cuánto pasó? No, de ahí pasaron 8 meses. 8 meses. Entonces, Okay. ¿qué pasó? Nada, que me salía a trabajo, finalmente lo pude conseguir, yo dije, aquí fue, por fin, para arriba, mejor dicho, la super profesional, yo empiezo a trabajar. Okay. Ahí sí, renuncio al Metro de Medellín, se cierra este capítulo. Empiezo a trabajar, pero el trabajo no era lo que esperaba, eran trabajos donde era una prestación de servicios, donde nos hacían trabajar hasta la 1 de la mañana, donde no nos pagaban tiempo extra, al otro día teníamos que madrugar, y era un contrato, era por contrato. Entonces yo empecé en un agosto, en diciembre se acaba. Espere que te vuelvan a llamar. Espere que me vuelvan a llamar, me llaman al final de enero, ahí empiezo, pero no estaba contenta, era la misma dinámica, nos damos cuenta que no nos pagan ni seguridad social, muchas cosas pues que yo no estoy de acuerdo, y entonces yo empiezo a buscar, me consigo otro trabajo, era como administradora de una IPS de salud ocupacional, yo entro a ese trabajo, pero era un trabajo donde hacían muchas cosas que no eran correctamente, yo era la cara, pretendían que yo apoyara eso, adicional, pues me doy cuenta que precisamente me van a despedir, entonces yo renuncio. Okay. Cuando renuncio, a mí el mismo día me llama una amiga y me dice, ve, mira, me llamaron para EPM, me están pidiendo recomendados, yo ya mandé mi hoja de vida, tengo los exámenes del lunes, ¿tú quieres? Yo dije, perfecto. O sea, el día que renuncio me llaman y me ofrecen esto, y era una amiga de la universidad. Okay. Yo dije, perfecto. Me llama la persona de talento humano, me dice, ¿tú tienes curso de altura? Yo le digo, no. Me dice, si tú quieres, lo puedes hacer con nosotros, el domingo tenemos jornada, vale tanto, puedes consignar, ok, yo fui consigné. Ese domingo llegamos allá las 3 chicas, el lugar no existía, a nosotros nos robaron. Ese día nos robaron. Pusimos el denuncio a la fiscalía, ya con esos datos se dieron cuenta que estaban acostumbrados a robar la gente. Y ahí yo empiezo para atrás. ¿En qué sentido para atrás? Yo empiezo a gastarme todos los ahorros, me quedo sin un peso. Me quedo sin un peso, me quedo sin trabajo. Emocionalmente yo empiezo mal, empiezo deprimida, empiezo aburrida. ¿Qué voy a hacer? Los pensamientos negativos, nunca voy a conseguir trabajo porque yo mandaba hojas de vida y nadie me llamaba. Okay. Yo le escribía a todo el mundo, nadie me llamaba. Yo ya empecé incluso a enfermarme, a mí me dolía la cabeza. Yo peleaba con mis papás, a mí me daba rabia que me hablaran. Con Steven, con mi novio en ese momento, yo peleaba, me molestaba todo, absolutamente todo. Irascible, completamente. Completamente. Desde que me levantaba hasta que me acostaba el dolor de cabeza. O sea, yo ya decía, yo me voy a enloquecer. Él ya estaba trabajando. Entonces, él empezó a ayudarme para yo poder mercar en mi casa. Porque pues, lo que ganaba mi hermana no alcanzaba. Okay. Y cuando él me daba la plata, yo lloraba. Y yo no entendía por qué.
O sea, yo sentía mucha frustración. Claro. Yo no tengo ni que comprarme un par de medias propio. Yo no tengo ni cómo salir. O sea, era una sensación horrible. Cuando dije, estoy muy mal, cuando yo empecé a buscar de la nada imágenes que hablaran de suicidio. Y no, o sea, yo me levantaba y a mí me daba por buscar eso. Y me daba por publicarlas. Y publicaba en Facebook, en ese momento la red social. La red social, claro. Popular era el Facebook. Y yo escribía mensajes que de hecho hace poco que entré a Depura, yo dije, o sea, yo decía, qué vergüenza. Porque, o sea, escribía unas cosas de una persona. Lujo, ¿cómo qué? ¿Qué escribías? Escribía como, el mundo está dado para ser infeliz, venimos a este mundo a sufrir. Lo mismo que decías cuando estabas en el colegio. Exacto. O sea, era una cosa loca, y ya cuando no me extrañen, o sea, ya imágenes que fueran grises y las empecé a publicar. Ok. Y así pasé un buen rato. Ya llegó un momento en que yo dije, yo estoy mal. Yo estoy muy mal, necesito hacer algo. ¿A quién busco? O sea, yo siempre fui a misa, pero pues lloraba y no servía. Yo rezaba y no servía. Y terminé como la casa cural llena de novenas, porque a mí la gente me decía, hágase esa, hágase la otra, hágase la otra. O sea, yo me las hice todas. Ok. Y nada, bueno, pasó un evento que mejoró la situación y fue que pudimos vender la finca. Ok. Nos dieron una parte y luego nos daban la otra. Con la primera parte nosotros pudimos comprar una casa acá. Y eso me ayudó porque ya era un arriendo menos. Compramos una casa muy cómoda, muy chévere. Nos pasamos todos a vivir juntos. Pues como ya estábamos viviendo, pero en la casa propia. Sí. Y ya teníamos que esperar que nos pagaran como al año, nos pagaban el restante de esa finca. Pero igual yo seguía en las mismas condiciones. O sea, no me salía nada, o sea, yo ya no sabía dónde buscar, yo ya no sabía a quién escribirle, era incluso hasta denigrante porque personas que yo nunca le hablé, pero era como rogándole, ayúdeme, ven a buscar trabajo. Sí, no creo que encontraras mucha respuesta. Empecé ya como a sentir envidia de mi propio círculo, de mi novio que tenía su trabajo, de la hermana, de amigos, porque ellos sí consiguen trabajo y yo no, porque a ellos les va bien y a mí no. Entonces eran muchas emociones. Okay. Entonces ahí empecé lo económico mal, mi relación mal, lo familiar mal, o sea, todo, mi propio ser mal. Yo en medio de mi desespero me voy para la placita de flores, Okay. a buscar las matas para hacerme el baño milagroso. Yo llego allá buscando ruda, buscando todas esas plantas que se acostumbran a usar. Sí. Y me encuentro una señora que está ahí en un mostrador y me dice, está muy atrancada. Y yo le digo, sí. Entonces me dice, venga, yo la miro. Ella me metió ahí en una cortina, me echó algo en la frente, me hizo un rezo y me dijo, estás súper mal. Yo salgo y me mareo inmediatamente. Yo dije, sí, estoy muy mal. Estoy muy mal. A mí sacas estos baños, te cuestan tanto y ya cuando termine viene. No, me dijo, tienes que venir 3 veces, yo te hago como la limpia. No me acuerdo cómo me dijo. Y ya luego yo te doy el amuleto. Yo me hice todo eso, me hice mis baños. Fui, luego ella me dio un Cristo, yo ya le hice un rezo. Me dijo, mételo debajo de la almohada. Ok. ¿Y tú bien juiciosa? Sí, o sea, yo dije, aquí fue, ya. Ok. Pues no, nada. Yo no, eso no sirvió. O sea, pero también nada en el sentido que cuando uno está así, uno espera que a los 8 días ya esto Ya se resuelva. sea resolutivo, sí, es verdad. No, nada. Luego alguien me dice, no, imagínate que en la ceja hay una señora que ella es súper buena. Nos fuimos para la ceja. Ok. A hacer una fila impresionante, en una energía muy pesada. Claro. Muy pesada. Y era un escenario donde era una casa, tú entras a la habitación, ella sacaba una Biblia, un libro, con un rosario y empezaba a decir cosas. Y recuerdo mucho que decía, están debajo de la piedra y yo estoy enterrada. No sé qué. Y ella me dice, vaya al Santísimo. Pues en ese momento yo no sabía que era el Santísimo, que era la cajita que está en las iglesias, donde se guarda... Ah, pues yo ya te iba a preguntar que dónde quedaba el Santísimo. Sí, o sea, yo en ese momento no. Ok. Igual pues uno no está muy familiarizada con los términos que utilizan en la iglesia. Sí, claro.
Ay, yo voy al Santísimo y allá me arrodillo y mejor dicho rezo y todo el mundo decía que era muy milagroso. Ella me pidió volver, yo volví a la ceja. Y hice todo eso. Tampoco, yo no, o sea, no, ya no sé qué más hacer. Yo siempre había creído mucho en los ángeles y arcángeles, porque chiquita, cuando estaba pequeña, mi mamá visitaba a una señora que hacía conexión con estos seres. Ok. Y la señora, pues tenía unos dones muy bonitos y pudimos comprobar que sí, eran dones reales. Pero la señora, nosotros nunca volvimos a saber de ella. La busqué, entonces yo empecé a buscarla. Y de hecho, yo siempre los invocaba a los arcángeles, siempre. Entonces, a mí ya me empezó un desespero de yo querer buscar a alguien que supiera conectar con los arcángeles. Entonces yo empiezo a buscar por internet, no. Y yo, apenas no sepa, apenas me robe la plata, tantas cosas que uno escucha. Antecedentes. Exacto, claro. tantas cosas que uno escucha, ¿qué hago? Y alguien me dice, pon la televisión que están hablando de cómo pedirle al arcángel del empleo. Ay, no te creo, fue ahí. Entonces yo corro, prendo las noticias. Me encantan esas historias. Prendo las noticias, te veo hablar. Claro. Y no pueden anotar nada. Pero al final, o sea, fue tan rápido que yo no podía anotar. Pero, o sea, yo sentí una vibra y yo dije, quiero ir. Y al final tú dijiste, síguenos en nuestras páginas, bla, bla. Yo me metí. Ok. Y empecé a ver los testimonios. Entonces como que más me convenció. Entonces ahí fue donde pedí la cita, eso fue antes de pandemia, donde ustedes todavía tenían el consultorio presencial. Sí. La casita de magia, así le decíamos. La casita. Y yo llego allá, hoy hago el chiste y digo que con las 7 plagas. Muy Pero mal. sí, más o menos. Sí, yo me acuerdo que yo te recibí en la entrada. Sí. Me acuerdo mucho de ese momento. Y me acuerdo mucho, imagínese cómo... Que tú fuiste con Steven, de hecho. Sí, cómo estaba de mal que los seres de luz me compensaron la limpieza energética. Ellos te dijeron en ese momento... No le cobré. Uh-huh. Entonces yo llego, estamos en la consulta y recuerdo que tú me dices 3 cosas sin conocer. El empleo, la parte familiar y la parte personal. O sea, cuando tú me dices eso, yo quedé más convencida. Ok, no, eso no me acuerdo. O sea, nunca se me va a olvidar. Yo dije, sí. Entonces, bueno, ahí recuerdo que iniciamos con una limpieza energética. Sí, sanación energética. Era necesaria. Necesaria. Oscura. Y hasta ese día tuve dolores de cabeza. Porque era una migraña día y noche. Y obviamente, pues, tenemos un cuerpo físico, a uno, si me enfermo me va a doler la cabeza, pues, o sea, pero es algo muy particular. A mí nunca me volvió a dar un dolor de cabeza después de eso. Ok. Recuerdo que hicimos el ritual de empleo, que fue muy exitoso. Incluso los seres de luz dieron unas pistas muy interesantes. Yo decreté mi empleo soñado. Sí. Y bueno, ahí se empezaron a mover cosas. Me dijiste, léete un libro. Empecé a leer ese libro y se empezaron a mover cosas que también son muy locas. Mi mamá se encuentra al presidente de la acción comunal del barrio, del cual pues yo no lo conozco, y le dice, mi hija está buscando trabajo. Pues ya empiezan las mamás tan lindas. Sí, a ayudar. Sí, y le dice, venga, que yo tengo una reunión con un político. Y el señor me acoge sin conocerme. Y me lleva a la reunión y me presenta como una líder de la comuna sin yo conocer a nadie. Okay. Y hubo una conexión con esas personas. O sea, si bien yo no conocía a nadie, pero digamos el trabajo que ellos hacían era pues de generar publicidad, de conectar a la familia, pues obviamente con su propuesta política. Claro. Y todo se empieza a dar. Entonces cuando se hace el ritual de empleo y se dan esas pistas y también por este lado pásame la hoja de vida y me empiezan a decir, ya te van a llamar. Obviamente también mi forma de pensar cambia. Y empezamos también a trabajar mucho el merecimiento, porque recuerdo que eso también me lo dijiste ese día, el merecimiento hay que trabajarlo mucho. Empezar a mirar tu infancia y miramos todo. De hecho, me dijeron, te van a llamar, y yo te escribí y te dije,
Marce no me llama. ¿Por qué? Y tú me dijiste, ven, vamos a mirar otra cosa. Hicimos terapias emocionales que yo nunca me imaginé que me iban a mover de esa manera. A revolcar tanto. Yo nunca imaginé, yo decía, ¿por qué lloro? Yo no entendía por qué lloraba en medio de una hipnosis. Bueno, a eso sumémosle los mitos, porque cuando tú me dices, vamos a hacer una hipnosis, yo me imaginaba volando, viendo el cuerpo ahí. Sí, pero realmente de alguna forma lo que o sea, muestran... y que se me iba a meter algo. O sea, así como lo muestran en las películas, entonces, ay, sí, voy a ir a hacer eso, ¿será que sí voy? ¿Será que no? Y cuando me abrí a permitirme, o sea, fue maravilloso, porque yo ya decía, lo que estoy pensando, ¿será que me lo estoy inventando? Pero no, dejemos fluir. Y dejé fluir y yo no entendía por qué lloraba. Yo no entendía por qué yo sentía tantas sensaciones en el cuerpo. Yo no sabía, o sea, hoy te cuento mi infancia, pero yo en ese momento decía, no, mi infancia fue normal. Sí, exacto. Normal. O sea, yo no entendía a mí todas esas situaciones, digamos que todo lo que yo construí basado en esas situaciones. Sí. Recuerdo que hicimos 3 terapias emocionales. Yo las termino y me llaman y me dicen ven a firmar contrato. Y yo entro, firmo. Qué maravilla, ¿no? Firmo un contrato y ahí empezó el mundo a mostrarme otra cara. Igual yo seguí trabajando, porque eso no fue de la noche a la mañana. Yo seguí yendo a ciertos eventos contigo, recuerdo, a trabajar mi llama, mi cofre de bendiciones, mi llama. Recuerdo que hacías otros eventos, la parte de prosperidad la trabajamos mucho, el merecimiento, el de volver a creer, el de soltar también la carga que yo sentía en mi familia, o sea, entender en realidad cuál era mi rol con mi familia. Y fue un proceso, o sea, como la universidad, cuando apenas se está aprendiendo. Y durante ese tiempo, o sea, estamos hablando que eso pasó en septiembre de ese año. 2021. 2020. No, 2019. Ah, sí, 2019. Claro, Antes de pandemia. Antes de pandemia, sí, por supuesto. Entonces, 2019, eso fue en septiembre, o sea, fue en cuestión, yo los visité a ustedes en mitad de año, mayo, junio. Ya en septiembre, yo ya estaba firmando un contrato. Sí. Un contrato en un ambiente que una persona con mi perfil, pues no es tan fácil tú firmarlo. Pero todo se abrió y se dio, firmé el contrato, yo sigo trabajando, cada vez sigo creyendo y sigo descubriendo cosas que yo no sabía que yo podía hacer, que yo podía creer. Empiezo ya con otra seguridad, mi relación con Steven empieza a mejorar, el salario era bueno. Ok. Era un contrato por 3 meses, pero yo dije, no importa. Decíamos, bueno, nuestra líder política de ese momento va a quedar, entonces eso nos va a abrir más puertas. Ya era nuestra líder política. Sí, ya era nuestra, o sea, ya nos comprometimos más. Sí. Bueno, y obviamente el agradecimiento para mí siempre ha sido un pilar muy importante. Sí. Y más pues por todo lo que se ve en este gremio, de que nos engañan, que nos dicen, que nos prometen y no nos cumplen. O sea, ella me apoyó antes de quedar incluso elegida. Entonces ya empieza como mi mente a cambiar, ¿cierto? Y empiezo a hacer mis decretos, los cuales construí, los cuales ya habíamos identificado que debía trabajar. Termina diciembre, termina mi contrato. Y bueno, yo seguí trabajándolo y en enero vuelven y me llaman a firmar un contrato, enero 2020, a firmar un contrato por 1 año. Por 1 año, con un sueldo muchísimo mejor el que ya había firmado. Y en ese momento también nos pagan el restante de la finca. Y yo firmo el contrato y al otro día estoy con Steven sacando un préstamo para comprar una casa. Que a quien le dan un préstamo con un contrato de un día. A nadie. A nadie. Y menos en ese momento un contrato de prestación, menos. Menos. O sea, nosotros nos fuimos y sin un peso en el bolsillo. Ok. Pedimos el préstamo y nos prestaron el 100%. Wow. Al otro mes estábamos comprando el carro. Porque como a mi... Pero ustedes todavía eran novios. Sí. Ok. Como a mi papá le paga la finca, pues mi papá nos facilita ese dinero para nosotros poder tener un carro. Sí. Nuestro primer carro. Para facilidad, para comodidad. Compramos el carro. Y yo cambio, hago el giro completo, ahí hago el giro completo. Y yo digo, empiezo a creer en lo poderosa que soy, valido
el cambio que tengo, empiezan a llegar esas bendiciones, me va súper bien en el trabajo. Salimos a pandemia y eso nos facilitó porque los inmuebles bajaron mucho. Entonces pudimos conseguir una excelente inmueble a un muy buen precio. Ok. Nosotros empezamos incluso a ahorrar para comprar las cosas de nuestra casa porque ya empezamos a planear irnos a vivir juntos. Sí. Ya mis papás se sentían muy acomodados, la relación con ellos también cambió porque yo la comprensión de vida con ellos la entendía diferente. Muy bien. Entonces ya no habían peleas, ya yo me sentía tranquila, yo les apoyaba y les sigo apoyando, pero ya no en ese rol de que me toca. Yo ya no tengo ese rol de que me toca, es porque quiero. Ajá. Y de hecho hay muchas cosas que yo sé que ellos lo pueden hacer, pues ya ellos lo hacen. Pero ya ellos se quedaron aquí definitivamente. Definitivamente, En la ciudad. exactamente. Okay. Esta persona está internada, entonces nosotros estamos en paz. Mi hermana pues está trabajando, el niño está bien, está con nosotros. Que ya no es tan niño. Que ya tiene 10 años. Ok. Mi hermana trabajando, es estable, tranquila. Mi relación también con Steven súper bien. Y yo empiezo a resurgir de las cenizas. Me sentía poderosa, me sentía capaz, me sentía segura. Y ya empecé a entender también la energía que me rodeaba. Y cómo sí podía traer esas cosas maravillosas. Y ver cómo estaba en el peor momento de mi vida. Y todo cambió y en nada. En un abrir y cerrar de ojos. En nada. Así es. En nada. Y eso no quiere decir que las cosas sean perfectas. Claro, yo ese año también tuve dificultades. Pero yo ya las veía tan diferentes que yo no me sentía que me hicieran daño, yo no me sentía preocupada, como en ese otro nivel, pues no era que me agobiaran. Solté el control de muchas cosas, físicamente también me sentía súper bien. Y tuvimos, o sea, fue 2020, 2021, en 2021 nos fuimos a vivir en 2020, Okay. como a los 6 meses de haberlo comprado. Al siguiente año nos casamos. Maravilloso, una boda maravillosa. Seguimos pagando nuestra casa. Steven también lo ascienden en su trabajo, empieza a mejorar muchísimo. Sí. A viajar, ya cuando nos dejaron salir empezamos a viajar, a ahorrar. Entonces fue un cambio para incluso los dos y empezamos a compartir también esa energía y él también empieza a acompañarme a este proceso. Sí. Y entonces nos conectamos muy bonito como pareja, porque obviamente él también tenía su tema, sus cosas por sanar, pero ya empezamos a compartir esa energía y era más de la mano sí, y era más bonito. Poderoso, era mucho más poderoso. Ahí desprendes un poquito de magia en ese momento. ¿En qué momento hicimos el primer curso? Eso fue ahí en ese año. El primer curso y luego sí te... Exacto. Nosotros ese año, claro, pues yo después de haber evidenciado el poder, como diría, sí sirve. Sí funciona. Sí funciona. Yo empiezo a hacer este curso con ustedes. Formación básica espiritual. 9 meses. Sí. Y ahí pues obviamente fui más a fondo de mí, a conocer esos dones, esas capacidades, a reafirmar pues lo que ya también había visto inicialmente en nuestro proceso de sanación, tanto energético como emocional, y era como más información, súper chévere, y yo estaba muy bien, o sea, yo me sentía muy poderosa, y como me sentía tan poderosa, también llegó un momento en que dije como que ya no necesito tanto. Me voy a dedicar a disfrutar. Exacto. Sí, te entiendo. O sea, como ya estoy súper bien, lo que quería lograr y simplemente proyección. Ajá. Y vamos por esto, y vamos por esto, y vamos por esto, y así empezamos. Y literal, todo lo que decíamos, lo conseguíamos. Buscábamos la manera, el otro año vamos a buscar el ascenso. El otro año vamos a pasear a tal lugar, nos íbamos a pasear. El otro año vamos a comprar esto. O sea, las puertas se abrían y el dinero llegaba, básicamente. Genial. O sea, manifestación pura. Sí, y coherencia. Y coherencia, total. También mi discurso empieza a cambiar, mi temperamento es muy fuerte, yo soy una persona muy colérica en algunos casos.
Y bueno, eso también me faltó decirlo, yo tenía el colérico desbordado. Claro, no era para menos realmente, no era para O menos. sea, se subía al señor y le decía al del bus, demoraste mucho, y yo atrás le decía, pues entonces no se suba. O sea, esa era yo. O sea, compraba pelea en la Sí, calle. con el que sea me agarraba. O sea, medio respiraba y yo inmediatamente. Entonces eso también me ayudó demasiado porque obviamente mi esencia no se cambia, pero yo empecé a encontrar las palabras adecuadas cuando me quería expresar. Dejé que me diera rabia tantas cosas que no tenían por qué darme rabia, que no me interesaba. Entonces eso fue súper sano para mí, porque ya que me pasaba, empezaba a dar taquicardia cuando me daba rabia. O sea, ya el cuerpo te decía, ojo. Y ya temblaba, o sea, era así, ya loca, desbordada. Entonces eso también empezó a cambiar y mi relacionamiento también empezó a cambiar. Muy bien. Incluso ya la gente empezara a buscarme para que le diera consejos, porque como yo era tan sincera, tan directa, pero mis palabras a ellos les transmitía sabiduría, ya con el aprendizaje previo que tenía con el curso, con estas sanaciones, entonces ellos lo veían valioso. Claro. Entonces, bueno, claro, pues ese reconocimiento también me puso en otro nivel de voy a disfrutar, estoy bien, ya aprendí lo que tenía que aprender, estoy perfecta. Y ahí me desconecto de todos los temas con usted. Así es. Recuerdo que me invitabas y yo te decía, no puedo, estoy en esto. O sea, yo... Paseando. Exacto. Estoy en deportes, que estoy haciendo... Sí. Me acuerdo que estabas en natación. En natación. Así Entonces yo ya simplemente, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Claro. Y yo ya sentía que lo que había aprendido era suficiente. Muy bien. ¿Hasta? ¿Llegó qué? Bueno, pasó? Yo termino en la gobernación, que era donde estaba el contrato. El contrato se termina y yo quedo muy inconforme por la manera que se termina. Entonces yo digo, no voy a hacer nada para volver allá. Voy a buscar un lugar que me genere más estabilidad. Sí. Así tenga que ganar menos. Digamos que con mi certeza yo decía, yo me abro la puerta. No me importa. Igual como Steven ya estaba también económicamente, yo podía darme esa tranquilidad. Un bastoncito, pues, para tomar la decisión. Exacto, y yo me quedé en la casa buscando tranquilamente, sin ninguna preocupación, que eso también era una ventaja, aparte porque ya entendía que el empleo iba a llegar. El empleo deseado iba a llegar. Muy bien. Entonces no me inquietaba. Empiezo a buscar, se prende la oportunidad, me sale un empleo, que es donde estoy ahora. Hicimos ritual de empleo. Hicimos ritual de empleo. De acuerdo. Entonces ahí me relajé mucho más. Yo dije, no, ya todo está dicho. Ya. No hay problema. Me llaman. Espero como, en total fueron 4 meses. Pero 4 meses que disfruté mucho. Porque también ya había aprendido a disfrutar de esos momentos. Sí. Y solo teníamos para pagar las deudas, pues lo del mercado. No era que tuviéramos ahí para salir a pasear. Pero estaban tranquilos. Pero estábamos tranquilos, exacto. Pero ya entendíamos que el dinero iba a llegar, que el empleo iba a llegar. O sea, no iba a pasar. No, teníamos que tomarnos ese tiempo, era necesario. Muy bien. Y me llaman, empiezo. Me dijeron, es un contrato por 6 meses. Yo le dije, no importa, yo empiezo. Y más o menos se estaba terminando el contrato y mi jefe me dice, yo voy a renunciar, ¿tú quieres mi puesto? Yo le dije, si son las mismas condiciones, sí. Ella me recomienda con los jefes mayores y a mí me dan ese puesto. En 6 meses yo haciendo en esa empresa. Muy bien. Súper bien, contenta, ya sabía lo que iba, yo ya tenía una especialización, ya había también hecho la especialización, me desenvolvía muy bien. Ya el siguiente año, o sea, el año pasado, 2024, digamos que las condiciones de la empresa empiezan a cambiar. Aparte, pues la crisis del sector salud les ha impactado bastante, entonces ya yo empiezo con una confrontación de qué pasa, porque estoy otra vez aburrida con el empleo, ya un poquito a cuestionarme más a fondo de qué es lo que me quiere decir esto. Entonces ahí siento una necesidad de volver a conectarme con estos temas espirituales. Y casualmente tú me escribes y me dices, vamos a abrir nuevamente un curso, es un curso diferente, bueno, me explicaste todo. Y yo te digo, el momento perfecto porque siento una necesidad de volver a conectar. Sí, me acuerdo. ¿Qué te dije? Siento que me desconecté más de la cuenta. Uh-huh. Entonces empezamos, eso fue que en diciembre, ¿cuándo empezó? En febrero. En febrero. Okay. En diciembre fue la inscripción. Sí. Fue la inscripción, empezamos
empezamos el curso, ahí te digo que estoy embarazada. A pesar de la dificultad en el trabajo, pues todo súper bien, creciendo mucho, viajando, proyectamos el bebé, se dio inmediatamente, o sea, Ya estaba tocando la puerta. ratificando como todo nuestro poder interior, felices, terminamos el 2024 muy bien, con proyecciones laborales obviamente, pues ya digamos, con esas confrontaciones que tenía, yo ya había pensado como, listo, voy a cerrar el ciclo allá y voy a abrirme a otras oportunidades. El bebé, todo súper bien, ningún signo de alarma, nosotros con los exámenes previos. Y felices, por supuesto. Felices, la familia, le contábamos, la familia feliz, y muy proyectados, muy convencidos de todo. Vamos a una cita médica, una ecografía de rutina, felices, y en medio de la ecografía el doctor simplemente nos mira y nos dice, les tengo una mala noticia, el bebé no tiene latido. En ese momento se nos desborda todo, o sea, yo no entendía, yo decía, ¿qué pasó? El médico nos dice, no tengo explicación. Simplemente pasó. Pasó y ahí es un dolor que no se explica, es un dolor que yo nunca había sentido. Obviamente Steven también súper mal, pero apoyándome. Fue una cena súper desgarradora. Él nos deja solos un rato, simplemente nosotros dos solos. Salimos, ya nos explica el proceso que sigue, un médico, salimos. Nos sentamos afuera y por el radio empieza a sonar una canción católica. Y era como de sanación, no recuerdo, o sea, yo solo sé que nosotros estábamos agachados, respirando, entendiendo qué era lo que había pasado y sonaba la canción y sonaba la canción. Nosotros salimos, llegamos a la casa obviamente a desahogarnos, creo que pasó y al otro día te escribí y te conté. Sí. Y bueno, yo te dije, estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pues tristes, pero estoy bien. Pues la verdad es que tú siempre contestas así. Sí. Tú siempre estás bien. Estoy bien y yo quería estar bien. De hecho, cuando ya les conté a otras personas, estoy bien. Pues doloroso, pero estoy bien. Físicamente pues me fue muy bien en la recuperación, no tuve ningún problema, ningún inconveniente. El domingo, fin de semana, yo empiezo a sentirme otra vez como aquella depresión de aquel entonces, me empiezo a ir. O sea, yo sentía que me iba, como que me iba en un hueco, eso era lo que yo sentía. Y como que cada vez me apagaba. Y yo dije, voy a caer en depresión. Eso fue lo que yo pensé. Fui a revisión, el médico pues, me encontró súper bien. Y bueno, ahí en medio del curso estábamos en un módulo, que es ese módulo de oscuridad. El eslabón de oscuridad, justamente. Exactamente, todo pasó ahí. Y bueno, digamos que mi soporte, o lo que me ayudó a mantenerme de pie en primera instancia, fue que con las clases que teníamos, me ayudaba a reconocer lo que estaba pasando. Entonces tenía la capacidad de entender, precisamente por esta formación previa, por lo que había vivido y por las comprensiones que yo ya había tenido y por lo que había logrado también. Sí. Entonces, estaba bien, era lo que decía, estaba en línea con lo que estábamos viendo, estaba reconociendo, pero ya recuerdo que tú me dices, bueno, adicional a reconocer hay que ir más a fondo, ¿cierto? Y me invitas a la constelación. Entonces yo sí, bueno, vamos. Pero yo estaba bien, haciendo el duelo, pero estaba bien. Entonces recuerdo aquella constelación, que yo salgo al frente contigo, tú me coges la mano, me dices que quieres constelar y yo ya empiezo a llorar. No estaba bien, no estaba tan bien. Sí, exacto. Ya se abre. Sí, entonces. Ese corazoncito, esa emocionalidad. Exactamente. Y la constelación fue una constelación preciosa. Primero muy dura. Habíamos 25 personas en sala llorando. Creo que todos lloraron, ¿cierto? No había tanto pañuelito para tanta gente. O sea, con solo escoger la persona que me iba a representar,
ya se desbordó esa persona. Y obvio, yo nunca había tenido una experiencia con constelación, a pesar de que llevaba tanto tiempo conociéndolos. Y cuando yo veo a esa persona desbordar, el dolor que yo sentí fue desgarrador. Desgarrador. Y yo decía, una persona que no me conoce. Y lo que yo sentía era horrible, 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 horrible. Y fue reconocer un dolor que, o sea, yo no pensé que yo lo tenía en ese nivel. O sea, sí, estoy triste, me duele, pero yo no me imaginé que eso era en ese nivel. Sí. Y recuerdo que esa constelación fue larga, fue como de 1 hora, ¿cierto? No recuerdo, Hilda, yo pierdo la noción del tiempo en Fue esas larga. sesiones, pero sí me acuerdo que fue algo muy grande, el movimiento fue muy grande. Y fue muy grande también porque vuelve y sale ese rol de mamá. Sí. En medio de la constelación. Y obviamente, pues cuando yo fui, quería entender un poco más. O sea, si bien yo entendía que hay cosas que tienen que pasar así, que vienen por una razón, quería ir más a fondo. Porque si no había explicación médica, porque hicimos estudios genéticos, hicimos todos los exámenes y no sé Como cómo. buena fuego, primero le fuiste a la evidencia Exacto. científica. O sea, Así es. pagamos todo particular incluso. Para ver si tenían Exacto. algún problema físico. Y no encontrar en absolutamente nada, ni por parte de él, ni por parte mío. O sea, generaba más dudas. Claro, eso es un interrogante gigante. Ese ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, claro, cuando primero entender el rol del bebé, que el bebé estaba atrás desde el primer momento y que debería estar a nuestro lado. Sí. Entender cuando, o sea, cuando entró el rol de mamá, yo dije, ya sé por qué. Y obviamente en medio, si bien no me acuerdo de las palabras exactas, sí había un mensaje de cómo yo he concebido la maternidad durante toda mi vida. Precisamente por el rol o por mi tipo de relación, claro, o por la forma de crianza de mi mamá. Por lo que tuviste. Exacto. Digamos que lo que yo te decía, mi mamá fue una buena mamá, pero como a ella le enseñaron, una persona seca, sin emocionalidad, sin cariño, expresivo. Porque ellos, la forma de expresar era, venga por el desayuno, ¿cierto? Esa era su forma de expresar Exacto. el amor. Así entonces, es. Cuando sale ese rol de mamá y yo entender cómo en verdad yo estaba conviviendo la maternidad, fue muy fuerte porque yo decía, pues todo eso ya está sanado, yo ahí no tengo nada, todo eso está súper bien, pero es increíble cómo llegan estos sucesos a terminar de validar cosas que están por ahí guardadas. Ajustar tuerquitas. Exactamente, entonces efectivamente hoy yo digo, mi comportamiento pues con este primer embarazo fue diferente. De pronto no había una conexión tan profunda. ¿Qué fue lo que te dijo ese bebé? ¿Qué te acuerdas en la constelación? Él me dijo que... Ella, porque era una que mujer. No era su momento, que siempre estuvo tranquila. O sea, él lo sabía desde el primer momento. Sí. No fue un momento de sufrimiento para él. Que era algo que el dolor que había que trabajar era mío. Y que yo debía estar tranquila, que él se iba tranquilo. Y que iba a volver. Y que iba a volver. Que eso me encantó, eso como, pues es que yo vuelvo. Pues. Exacto. O sea, como el mensaje fue como todo está dado para que yo esté acá. Yo me voy tranquilo en ese momento, tranquila en ese momento. Tú eres la que tienes que soltar, tú eres la que tienes que comprender. O sea, él nunca tuvo inconveniente. Entonces, ahí, después de que él se fue, que dijo que iba a volver, él volvió en un nuevo rol. De hecho, recuerdo que ese nuevo rol siempre dijo, estoy feliz, estoy tranquila, estoy plena. Y digamos que lo más fuerte fue hacer ese clic otra vez con mamá, de reconocer su valor, de comprender, de aceptar. Verla desde el amor. Exactamente. Muy bien. Entonces, termina esa constelación, yo estoy liberada, tranquila, pues, muy bien. Otra persona. Empiezo a hacer un proceso, porque no terminó ahí, obviamente interiorizar lo que había pasado, a entender, a ser consciente de eso. Y me voy con muchas reflexiones con mi esposo y lo conversamos. No es culpa de los dos, ya lo vimos. Eso tenía que pasar. Tenía que pasar y lo necesitábamos por una razón. Incluso
cuando pasó la pérdida, yo le dije a él, yo no quiero volverlo a intentar, vamos a abortar. Cuando nosotros salimos de la constelación, dijimos, vamos a volverlo a intentar. Sí podemos, sí nos corresponde, con otra actitud diferente. Así es. Obviamente esa semana muy movidos físicamente, dolor de cabeza, pues hubo mucho movimiento de emoción, pero más tranquilos emocionalmente. Ahí nos enteramos, nos llegó los resultados genéticos, que de hecho faltaban otros, también todo súper bien. Continuamos el proceso, como de nosotros mismos otra vez de conectarnos. Y ya todo empezó a fluir mejor otra vez. Pero pues yo quedo ahí con un tema hormonal, el cual pues en esos casos pasa, pues médicamente le explican a uno. Entonces el periodo pues a mí no me volvió. Y simplemente espero que el cuerpo se estabilice. El médico nos da de alta y nos dice no hay ningún problema, se lo pueden intentar cuando quieran, pero a mí se me va el periodo. Ya como en mayo... bueno, antes de eso, recuerdo que seguimos viendo los módulos, seguimos en clase y seguimos reafirmando lo que pasó en la constelación, ¿cierto? Sí. Y lo reafirmamos más y seguimos trabajándolo y pasa eso pues físicamente que se me va el periodo y yo te escribí y te dije estoy preocupada porque lo estamos intentando, porque no me llega el periodo, entonces no sé qué pasa y tú me dices vamos a reforzar la constelación, vamos a hacer un ritual. El caso es que cuando yo estaba haciendo el ritual, otra vez me salió por ahí una espinita, casualmente. Otra vez me salió una espinita, otra vez sentí ya no dolor, sino lamentación por lo que no pudo ser. Eso era lo que sentía. Como, qué triste que no pudo ser, qué lástima que no pudo ser. Sí. Nostalgia, podría... Una nostalgia. Entonces, sí. Recuerdo que yo te dije, sí, sientes como pesar, pero normal. Me dice... Normal, no. Es normal. Sí. No, es normal. O sea, yo dije, no, normal, no. Entonces ahí me dijiste, vamos a hacer este ritual. Pues efectivamente, y salió por ahí otras lagrimitas. Y fue como lo último, como decir, ya no hay más en este vaso. Y ahí me llega el periodo. Me llega el periodo como a los 8 días. Yo igual no me estaba cuidando. Llega junio, no me llega el periodo. Y yo digo, otra vez lo mismo. Qué espinita ahora por ahí. Sí. Y yo, ay, no, qué pereza. Entonces voy donde el médico, le digo, no me viene el periodo, me ha pasado todo esto. Y él me dice, te voy a mandar un medicamento. Y yo, ¿qué? Me voy y lo reclamo, no había medicamento. Porque todo es muy perfecto. Ajá. Y a mí me da por buscar en internet y dice, este medicamento no se puede usar en embarazo. Y yo dice, tan charro, como no me manda una prueba de embarazo. Entonces yo voy y me lo hago. Cuando yo estaba ya sentada, a esa sala solo entraban embarazadas. No sé, no veía sino niñas con barrigoncita. Y yo empiezo, o sea, yo inmediatamente dije, esto es un proceso de validación de cómo yo voy a reaccionar. Así me acuerdo que me dijiste. Y yo dije, me da pesar, me da tristeza. Bueno, no, ¿por qué me va a dar tristeza? O sea, yo soy muy joven, yo tengo 31. ¿Cuántas mujeres tienen a los 34, a los 35, a los 37, a los 38? O sea, ¿por qué tiene que ser ya? Y si no es ya, entonces me muero, me deprimo. Y yo, pues bueno, si no, me voy a pasear. Si no, pues bueno, me pongo a hacer otras cosas. Entonces yo había parado la búsqueda de empleo, precisamente por el embarazo. Yo dije, bueno, si no, ya reactivo otra vez la búsqueda de empleo, otra vez en serio, y me concentro solo en eso. Porque también no me puedo pasar, lo hago, no lo hago, estoy aquí, estoy allá, tengo que tomar decisiones y acciones. Muy bien. Entonces yo dije, no, pues puedo hacerlo en otro momento. Si no es, pues bueno. Hice la prueba y yo en la noche me llega el resultado. Hasta le hiciste en sangre, claro, Ajá. porque era el laboratorio que estaba. Porque yo soy, o sea, mejor dicho, yo soy la principal cliente de las pruebas de cassette, las cuales no me sirven para nada. Todas, o sea, porque como yo venía en mi tema hormonal, pues obviamente yo salía, iba a parques, entonces cada que yo iba a este tipo de lugares yo me hacía una prueba. Ok. Con miedo
de que pasara algo, que estuviera embarazada, que le hiciera algo daño, de que no me estuviera, como no me llegaba el periodo. Entonces yo ya me estaba obsesionando y me estaba impaciente, o sea, no se va a dar, no se va a dar. Entonces en ese momento que pasó esa validación yo dije, Ya no más. ya no más. Pero pasó la validación, pero estabas en el laboratorio. Estaba en el laboratorio, pero yo ya dije, ya no más. Ok. No tengo que dejar, porque ya me estaba quitando el sueño. Porque pensaba todo el día en eso. Estabas angustiada. Yo dije, ya, eso me está enfermando. No quiero pensar más en eso. Entonces yo estoy en mi casa, llega el resultado, yo lo abro, y yo lo abro con el pensamiento de que otra vez va a salir lo mismo que la prueba de cassette. O sea, no esperabas nada. No. O sea, yo ya había aceptado el hecho de no quedar embarazada. Ok. Esa fue o sea, ya no era como, no, ya yo había aceptado. Yo dije, yo acepto si no estoy embarazada. Perdiste la expectativa. Exacto. Que es un momento demasiado importante. Yo dije, ya. Porque en serio me estaba enfermando. Yo veo y dice, positiva. Y yo me quedo como, ¿será que sí? O sea, ya era como que no reaccionaba. Yo llamo a Steven y le digo, ¿qué dice ahí? Me dice, y él reacciona igual, me dice, pues según eso, sí, que estás embarazada. Y él se queda así, o sea, como si nos estuviéramos contando cualquier cosa normal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nos quedamos así. O sea, lo primero que dijimos fue, no le vamos a decir a nadie. Que ahí también hubo un periodo de mucha validación, comprensión, porque nosotros nos limitamos mucho al inicio de sentir, por miedo. Claro, de que volviera a pasar y completamente natural, pues. Entonces dijimos, no le vamos a decir a nadie. Ok. Estoy embarazada. Y volvemos a repetirlo. Pero no le vamos a decir a nadie. Y incluso yo dije que yo no quería ir o sea, mi actitud fue, no voy a ir al médico hasta que tenga por ahí 10 semanas. O sea, sí. Dijo, bueno. Casualmente tenía un examen en esos días, pero no era con ginecólogo, era simplemente una ecografía. Me dijeron, sí, confirmado, 5 semanas. Ok. Ya obviamente sí me empecé a cuidar, esfuerzos y todos esos temas, pero muy callado, ¿cierto? Y cierto día tengo un sangrado muy leve. Entonces a mí me da susto. Y mi médico estaba de vacaciones. Y yo voy a una médica, ella me evalúa y me dice que no le gusta lo que ve, que tengo un hematoma, que el saco está mal. Y yo lo único que digo es, otra vez lo mismo. Entonces ahí ratificó más los miedos y dijimos, ¿a quién le vamos a contar? Para luego tener que explicar que algo pasó. No. Entonces ya obviamente estoy embajoneado, en la tarde llegué, me dijo, ¿seré yo el problema? O sea, ya otra vez. Yo le dije, ya, no podemos retroceder. O sea, ya vimos que esto no lo podemos controlar, que las cosas tenían que pasar por alguna razón. Entonces, esperemos cómo fluye el proceso. Hagamos lo que nosotros podamos hacer, lo que esté en nuestras alcances. Así es. Te escribo otra vez y recuerdo que me dices, hay que mirar el tema de los miedos y permítete sentir tanto lo bueno como también pues, lo no tan chévere, pero permítete sentir y hablen. Entonces lo hablamos, nos sentamos, ¿qué sientes? ¿Qué esperas? Tuvimos una conversación bonita y volvimos a la conclusión de si tiene que pasar, es porque tenía que pasar. Y si nos corresponde, el proceso se va a dar. Obviamente, el mensaje es claro, pero pues uno siempre pelea por esa parte emocional, ¿cierto? No es tan fácil. Los 8 días vuelvo a revisión y ella me dice otra vez lo mismo. La misma médica. La misma médica. Okay. Y en ese momento ya ha llegado mi médico. Yo lo llamo y le cuento, pasó esto y esto. Y me dice, mándame los resultados. Y te veo la otra semana. Yo me fui para allá. Me dijo, ¿o te vas a quedar allá? Yo le dije, no. Porque ahí yo como que empecé a sentir que no me debía quedar allá. Sí, era un cultivo del miedo. Exacto. Yo dije, no, pues qué paz voy a sentir cada que venga. Entonces fui allá y él me dice, no veo ningún hematoma. Y el saco lo veo perfecto. Veo el feto, ya había feto, veo el feto normal. No te preocupes. Y yo le dije, siento mucho miedo. Y me dijo, este es otro bebé. No está repitiendo la misma historia. Tenés que liberar.
Eso te hubiera dicho un arcángel en una sesión. Tal cual. Entonces, bueno, yo salgo más tranquila. Todavía ahí con la, Claro. Dios mío, que todo esté bien, que siga creciendo bien, que me vaya bien. Aparte, pues porque los síntomas han sido muy intensos. Pero ese miedo todavía un poquitito. Recuerdo que en una de las clases hicimos una conexión con el arcángel y él me dice, repetidas muchas veces en una de las clases, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo el proceso está dado para que se dé en armonía. Fue el pensamiento que me llegó. Entonces ahí empecé a conectar con ese mensaje y obviamente cuando me llega, yo voy y lo leo y eso me da mucha paz. Y efectivamente cada que voy a una cita médica, el doctor me dice, estás perfecto, estás perfecto. Muy bien. Entonces, lo que yo puedo decir durante todo mi proceso desde niña es efectivamente, uno es que la crianza, una niñez, una adolescencia, todas las experiencias vividas en esos momentos, tú los ves reflejados así tengas 80 años. Tal cual. Y eso lo he podido comprobar una y mil veces. ¿Qué te dice toda tu historia ya para que vayamos cerrando de tu poder interior? Yo creo que el poder interior que yo tengo es muy poderoso. No, estoy segura que mi poder interior es muy poderoso. Y es un poder que siempre ha estado conmigo y siempre va a estar conmigo. Y que gracias a ese poder es que yo he podido tener un cambio tan grande en mi vida y porque me he permitido reconocer. Entonces, hoy, o sea, estoy convencida de que todos tenemos ese poder. Sí. Lo que pasa es que uno es que por la forma de crianza de cada persona nos limitamos mucho, porque nos da miedo, porque creemos que es malo, porque nos van a criticar, también porque tenemos una expectativa de que es algo, no sé, tipo bola de cristal, con tu turbante, que... Míralo. sí, sí, exacto, con las hierbas, ¿cierto? Entonces también tenemos susto a explorar cosas nuevas porque nos da miedo descubrir cosas que finalmente sean cuestionadas, no que no podamos controlar. Yo creo que hoy todavía vivimos mucho, incluso al principio me pasaba, yo no contaba, porque quería estar tan loca conectando por allá con quién sabe quién. Eso no es de Dios, incluso a mí me lo llegaron a decir. Porque después de eso, yo sí visito la iglesia, pero la conexión que yo hago en la iglesia es Es diferente. diferente. Claro. O sea, cuando se consagra, yo ya no digo, Dios mío, Señor mío, creo en ti, aumentame la fe, que es la frase. O sea, yo utilizo ese momento para agradecer. Entonces yo ya lo vivo diferente, pero a mí me lo llegaron a decir. ¿Y a ustedes por qué les va tan bien si ustedes no van a la iglesia? Y a cuestionar A y a cuestionar. señalar, eso no es de Dios. Incluso pues ya también entendí que esas cosas no se cuestionan. Pero yo decía, por supuesto que es de Dios. Por supuesto, o sea, Dios está con todos nosotros. Todo lo que sea luz es de Dios. Así es. Entonces, descubrir mi poder interior, el cual yo tenía, y abrirme a él y permitirme conocerlo, me ha permitido vivir una vida plena. Y vivir una vida plena no ha sido vivir en total perfección, pues acabo de vivir un momento de validación muy duro, porque fue durísimo y hacía mucho no tenía un momento de oscuridad. Pero mi poder interior me permitió afrontarlo, sufrirlo también, aceptarlo, entenderlo y salir de él en el menor. Airosa. Exacto, y en el menor tiempo. O sea, una persona con un suceso de esos, hay personas que hoy ni siquiera lo han superado, Es cierto. que hablan de una pérdida y todavía lloran, todavía sienten dolor, todavía se lamentan. Pero digamos que esa fortaleza interior y ese poder interior a mí me ha permitido poder soltarlo, no olvidar, porque finalmente tú no olvidas nada de lo que te pasa. Así es. Pero, por ejemplo, el suceso con mi familia, yo antes lo contaba y lloraba. Pero hoy puedo hacerlo, obviamente sí, eso es impactante, pero desde la tranquilidad de que ya lo viví, de que aprendí lo que tenía que aprender,
que gracias a eso también yo soy hoy lo que soy. Amén por eso. Entonces, hoy por eso creo ciegamente en estos procesos espirituales. Y, o sea, porque no solo los trabajamos, sí, desde la creencia, desde los seres de luz, desde Dios, sino desde nuestro poder interior. Porque por más que nosotros, ya lo comprobé, por más que tú le reces con fe, por más que tú te arrodilles, por más que tú creas que es valioso, si al interior está igual, Nada va a cambiar. Nada Es va a verdad. cambiar. Qué hermoso, Hilda. Muchas gracias. No, con gusto. Me Entonces, encanta ser parte de esto. Historias de sanación, manifestación, definitivamente poder interior, por eso lo decía. Esta mujer es la experiencia del poder interior manifestado en la vida. Muchas gracias. Gracias, Marcia.